Bien, hermanos, vamos a estudiar esta mañana las Escrituras en la porción de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo número 6. Si me hace el favor de situarse ahí. Y solamente tenerla, ¿verdad?, localizada para que en su momento lo leamos y no se oiga, ¿verdad?, también el pasar de las hojas. Usted tiene quizás en su Biblia, ¿verdad?, hay un separador, un pequeño listón, ¿verdad?, que las Biblias tienen, y algunos libros que tienen una función. Precisamente es que nos ubiquemos, ¿verdad?, y tengamos ahí una señal de dónde vamos a estar. Bien, hermanos, vamos a estudiar este pasaje, y de hecho está basado en el versículo 10 al versículo número 18, pero lo vamos a estar leyendo en diferentes secciones y estudiando en diferentes predicaciones. El día de hoy solamente vamos a abarcar 2 versículos, pero es necesario que leamos todo el contexto. Para esto, bueno, tenemos que aprender el trasfondo histórico. Ya en este momento Pablo está preso en Roma. Pablo lo conocemos por ser un misionero, ¿verdad? Y casi siempre ponemos mucho énfasis en esto. Pero sin embargo, ¿verdad?, su vida misionera estuvo, vamos a determinarlo así, divididas. Esos 3 viajes misioneros en los cuales él abarcó grandes extensiones de Asia Menor, predicando el Evangelio, fundando diferentes iglesias, y estas iglesias, ¿verdad?, se encontraron diseminadas en diferentes países en ese momento. Pero sin embargo sabemos que Pablo fue truncado en cuestión de su libertad. Fue llevado preso a Roma. Y el Evangelio de Cristo representó para él el más grande propósito de su vida. Y quisiéramos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, conforme vamos creciendo y edificándonos en la palabra de Dios, asumiéramos este propósito también como parte esencial y primaria de nuestra vida. Pablo, desde su encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, vivió y accionó de acuerdo a su nueva identidad. Él, siendo judío, ¿verdad?, no conocía al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Es confrontado en el camino a Damasco y tiene un cambio radical de vida porque esto le da una nueva identidad. Y él escribe algunas cartas desde Roma, estando preso. Pero el correo, ¿verdad?, no circulaba como actualmente circula, o circulaba, sigue circulando, ¿verdad?, en nuestro país años atrás y todavía, ¿verdad? No se utiliza demasiado el correo, enviar un sobre, ¿verdad?, con un timbre postal y llevarlo hasta otros lugares. Ahora pues ya hemos sido más dinámicos gracias a las comunicaciones que tenemos. Pero en ese entonces las cartas eran precisamente llevadas por gente de confianza. Y Tíquico era un hombre de confianza de Pablo, era un colaborador fiel de Pablo. En este capítulo al final, ¿verdad?, vemos las salutaciones y sabemos que es Tíquico quien es precisamente el encargado de llevar esta carta a la iglesia de Éfeso. La preocupación de Pablo, hermanos, por las iglesias no terminó, como lo he mencionado, cuando dejaba de estar en ellas físicamente. Al estar preso disminuyó significativamente su ministerio misionero, pero Dios ocupó esta circunstancia para que las cartas, inspiradas por el Espíritu Santo, fueran llevadas a diferentes iglesias y edificaran precisamente a los creyentes. Y estas cartas llegan a nosotros. No están pasadas de moda, siguen sirviendo y tienen el mismo propósito, puesto que la palabra de Dios, ¿verdad?, es permanente. Nuestro Señor dijo que no pasará su palabra. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no. Y entonces por eso es que nosotros, nuestros fundamentos, nuestra fe, nuestro conocimiento y la formación que tenemos de la Biblia, para nosotros representa precisamente nuestra forma y nuestra regla de práctica y de fe. Así que a través de los tiempos, la Biblia no se edifica hasta que Cristo venga. Y esta carta, hermanos,
empieza en sus capítulos 1 al 3 hablando acerca de aspectos doctrinales. Después empieza a abarcar Pablo aspectos de cómo debe de vivir el cristiano y cómo se debe de relacionar con ese esquema que Dios, ¿verdad?, hizo al formar a su iglesia. Y enfatiza sobre las responsabilidades que como creyentes tenemos. Pero él concluye en este capítulo número 6 con un tema por demás importante: la necesidad de estar preparados contra las acechanzas del diablo. Ahora, hermanos, cuando se habla del diablo, podemos caer en dos actitudes correctas, son dos extremos que a veces podemos llegar a tomar, o uno de ellos. Número uno, pensar que el diablo es un ser imposible de vencer. Esto quizás, ¿verdad?, el diablo quiere inmiscuir en algunas personas, y el temor que debemos de tener a Dios, ¿verdad?, vamos a decirlo así, es contrarrestado e incluso en mayor proporción para algunas personas pensar que debemos de tener un temor insano, exagerado hacia Satanás, cuando Satanás ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo y nos da los elementos para poder vencer también en nuestra vida diaria. Así que, hermanos, no debemos de pensar en esta actitud de que es un ser imposible de vencer. O por consiguiente, número 2, no creer que exista. El pensar que el diablo no existe. Eso también es un pensamiento que a veces corre, incluso en algunos que han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero que no han creído de forma completa y sustancial todas las enseñanzas de la Biblia. De hecho, hay algunas corrientes, ¿verdad?, que yo podría poner en duda que sean evangélicas, porque pues se hacen llamar precisamente cristianos evolucionistas, los cuales, ¿verdad?, ellos creen aspectos de la fe a través de la Biblia, pero también creen acerca de la evolución de Darwin, o creen acerca de algunos otros aspectos que van contrarios a las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia en sí completa es inspirada por Dios, es inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Que no contiene error, y que debemos de creer de ella en una forma plena lo que Él dijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, hermanos, el diablo es padre de mentira, y su objetivo es hacer que el hombre rechace a Dios. El hombre impío, ¿verdad?, está sumido en una ceguera espiritual, y Satanás, ¿verdad?, quiere que continúe así. Pero también, precisamente, Satanás, ¿verdad?, quiere atacar al creyente. ¿Y de qué forma quiere atacarlo? Bueno, que no le obedezca. Su objetivo es hacer que precisamente los creyentes a veces creamos más argumentos que van contrarios a la Biblia. Para Satanás es muy válido el argumento: no importan los medios, sino los resultados. Ustedes han escuchado este argumento, ¿verdad? Es un argumento realmente antiescritural, porque los medios sí importan para Dios. Y Dios espera que los resultados sean en base precisamente a sus preceptos y directrices. Pero el diablo no piensa así. No importan los medios sino los resultados. Así que Pablo quiere advertirnos sobre la batalla espiritual que como cristianos tenemos que librar día a día. Día a día. Porque la tentación viene de forma diaria, hermanos. La tentación y las pruebas vienen un día y pueden continuar en el siguiente o presentarse de una forma diferente. Déjenme ponerles una ilustración acerca de cómo, de forma, vamos a decirlo así, física e histórica, fue vencido un ejército. Porque los ejércitos, hermanos, han cometido muchos errores. Podemos ver guerras, ¿verdad?, de diferentes países. Las guerras más cruentas y quizás, vamos a decirlo, de más importancia fueron las guerras mundiales. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Esto le ocurrió como ejemplo precisamente a las tropas británicas. Las tropas británicas en la batalla de Singapur
en 1942 ya estaban dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay que entender que Singapur era pues una isla de Malasia. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial estaba ahí asentada una gran fortaleza militar británica. Ahora, esta fortaleza, o los británicos, sufrieron una vergonzosa derrota. Se le considera la mayor rendición de soldados británicos durante ese periodo ante un ejército mucho menor. Y esto es una realidad, hermanos, es historia. El ejército de resistencia británico superaba los 80.000 soldados efectivos. Eran más de 80.000 soldados efectivos. Y el ejército japonés, su enemigo a vencer, solo tenía 30.000. Casi 3-1 superaba el ejército británico al ejército japonés. Pero el comandante Tomoyuki Yamashita, que existió, ¿verdad?, en su momento, logró engañar a su numeroso enemigo, dándole un ultimátum en donde la intimidación jugó el papel más importante, logrando hacer que los ingleses se rindieran, y esa fue una estratagema militar. La astucia de este general produjo miedo en el frente británico. Desconocían ellos realmente cuál era el número de los japoneses, pero al final, ¿verdad?, este general, conociendo que su enemigo era superior, astutamente los intimidó y les produjo miedo de muerte. La astucia precisamente fue lo que utilizó Tomoyuki Yamashita. Era hacer pensar al enemigo que él tenía superioridad en fuerza. Y esto, hermanos, es un estratagema. Otro de estos estratagemas es subestimar al enemigo dándole ventaja. La palabra de Dios dice que no debemos de dar ventaja al diablo y que debemos de conocer cuáles son sus maquinaciones. Y en ocasiones le damos ventaja. ¿Por qué? Porque bajamos nuestras defensas. Otra de las estrategias es no contar con la información correcta sobre a quién enfrentamos. Ahora yo me pregunto, si el diablo es el archienemigo de Dios, debemos estar informados cómo actúa, cuál es su propósito e incluso cuál es su posición en este momento, siendo un ser angelical derrotado, pero todavía libre, tratando de llevar consigo a todos aquellos, ¿verdad?, que rechacen la gracia de Dios. Pero él está vencido y él lo sabe. En cierto momento, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, confrontando a unos demonios, ellos sabían a quién confrontaban, al Hijo de Dios, allí con el endemoniado gadareno, y los expulsó, de ahí los puso en un acto de celos. Pero ellos sabían, ¿verdad?, que ellos tienen ya un juicio determinado, ya está la sentencia, ¿verdad?, hecha, y que su futuro será estar en el lago de fuego. Otra cosa que también puede utilizar, ¿verdad?, a lo mejor alguien quiere vencernos, es que hacernos a nosotros que no aprendamos de los errores del pasado. ¿Usted ha cometido errores en el pasado? Sin lugar a dudas, también yo he cometido errores en el pasado. Ahora, si estos errores nos están llevando a perder comunión con Dios, a perder nuestra santidad que le debemos a Dios, a no buscar edificarnos, deberíamos aprender de ellos. Porque si continuamos dentro de ellos, lo único que estamos haciendo nosotros es amontonar errores cada vez más profundos y heridas cada vez más difíciles de sanar. Ahora, Satanás, hermanos, domina todas estas estrategias. Satanás domina todo esto. Así que Pablo nos enseña que nuestra concupiscencia y Satanás son nuestros principales enemigos. Él quiere atacar para destruir la vida de los creyentes y en realidad muchos han llegado a caer derrotados. Sus objetivos son esencialmente los siguientes: hacia los incrédulos, cegar el entendimiento cada vez más, pero también a los creyentes, atacarlos de forma personal, atacar el cuerpo, que es la iglesia, y atacar el núcleo más importante, que es la familia.
Satanás quiere atacar en estas tres áreas. Efesios 6, del 10 al 18 dice así, y le pido por favor que lo leamos de forma alternada. Los varones van a leer el versículo número 10 y continúan con los versículos pares hasta el 18, y las damas, en forma personal, van a leer el 11, el 13, el 15 y el 17. Vamos a hacerlo de pie, hermanos. Vamos a hacerlo de pie. Le voy a dar entrada a mis hermanos y ustedes continúan, hermanas, a terminar, ¿verdad?, la lectura de los hermanos, cada versículo. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de Satanás en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con todas las oraciones y súplicas en el Espíritu, delante de Dios con toda perseverancia y súplica por todos los santos. amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje, ¿verdad?, nos habla de una batalla espiritual. Una batalla espiritual que en algunos núcleos religiosos y movimientos religiosos lo han llevado a una situación del extremo y de la exageración, en donde creen, ¿verdad?, pensar que un cristiano, ¿verdad?, o que una persona que cree en el Señor Jesucristo puede afirmar el poder aplastar a Satanás con sus pies. El poder llegar a tener control sobre Satanás, cuando Satanás, siendo un ángel poderoso, si estuviese totalmente, ¿verdad?, libre, pudiera acabar, ¿verdad?, con nosotros fácilmente. Ahora, Satanás está restringido por Dios. Lo sabemos. Si usted lee el libro de Job, usted sabrá que Satanás no actúa con libertad. Es un ser totalmente maléfico, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Muy a pesar suyo, muy a su resistencia. Pero así lo está porque Dios controla todo. Pero sin embargo, en esa libertad permisiva, Satanás actúa en contra de los creyentes. Ahora vamos a tener 4 enseñanzas esta mañana. La primera enseñanza hacia nosotros es que debemos de tener fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo número 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortaleza o sus derivaciones, o la forma en que se conjuga, es muy abundante en la Biblia. Por lo menos 360 veces de forma directa se menciona, y se menciona como un recurso de parte del Señor. Como un recurso de parte del Señor. Es una actitud de confianza hacia su palabra, y por igual es una exigencia hacia nosotros, los creyentes. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdan? Sí. En el capítulo número 1, antes de entrar a la tierra prometida, le dice: esfuérzate y sé valiente. Estos versículos dados a Josué expresan una exhortación a confiar en Dios. Dios es la fuente de nuestra fortaleza, y el actuar con fe, a pesar de los desafíos que representen en nuestra vida, es el obedecerle a Dios. Así que Pablo llama
o nos llama a depender totalmente de Dios debido a la naturaleza de esta lucha, hermanos. La naturaleza de una lucha espiritual. Nuestra vida física, nuestra vida material, si alguna vez fuésemos llevados a estar aún en el frente de nuestro ejército mexicano, pues podríamos ver quizás de frente a nuestros enemigos. Actualmente ahora es más difícil, hermanos. No sé si se han dado cuenta, pero una de las situaciones que actualmente están pasando es que con estos implementos, ¿verdad?, de estrategia bélica, a través de drones, a través de misiles, ya el enemigo no se le conoce cara a cara, sino solamente se conocen los armamentos y la potencia, ¿verdad?, o destrucción que sufren estos. Ya no es tan sencillo, ¿verdad?, tener un confrontamiento de hombre a hombre, solamente cuando hay una invasión, ¿verdad?, y tratar en un momento dado de desalojar cierto territorio. Pero, hermanos, una batalla espiritual, pues mucho menos la podemos ver. Así que no tiene que ver con tener un arma, con tener, ¿verdad?, algo que sea material, sino tiene que ver con aspectos y elementos espirituales que solamente Dios puede proporcionar. Así que, hermanos, Pablo nos llama a depender totalmente de Dios debido a la naturaleza de nuestra lucha. Una lucha espiritual. Este versículo, hermanos, dice así, y empieza así: por lo demás. Esto también se podría traducir así, como conclusión de lo que he dicho anteriormente, o de acuerdo a lo que se ha expuesto o se ha dicho. Así que ya Pablo, introduciéndose durante los primeros 5 capítulos, ha dado enseñanzas importantes, doctrina, orden en la iglesia, forma de llevarnos unos con otros, amar, sobrellevarnos, ¿verdad?, el poder nosotros fomentar actitudes correctas como iglesia. Y cuando todo esto, ¿verdad?, se impregna en el corazón de la mente de los creyentes, o en este caso de la iglesia de Éfeso, podemos decir que Pablo, bueno, ahora tengo que concluir con respecto a esto, que Satanás no va a estar contento y debemos nosotros aprender a enfrentarlo. Así que esta frase recoge todo lo que se ha dicho, el creyente tiene una posición de hijo. ¿Puede decir usted amén por esto en su vida? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Por qué lo cree? Porque Jesucristo es nuestro Salvador y porque tenemos la información en la Biblia. Juan, ¿verdad?, 1:12 nos habla de esto. Así que, hermanos, nosotros tenemos una identidad y una posición como hijo. Y por lo tanto, contamos con la protección divina, pero al mismo tiempo Dios nos hace responsables de ocupar los recursos que ha dispuesto para poder vencer al diablo. Así que no podemos dejar de lado la armadura de Dios. Si ustedes leyeron, ¿verdad?, el versículo 10 al versículo 18, después de que dice, por tanto, fortaleceos en el Señor, y empieza a dar los elementos que es la armadura de Dios, los cuales ustedes lo van a notar del versículo 13 hasta el versículo número 18, que son algunos elementos que vamos a estar viendo en las siguientes predicaciones. No es una situación mística, ¿verdad?, el hecho de que pensemos en que Dios nos va a fortalecer poniendo una esencia, ¿verdad?, en nuestra vida. No se trata de eso, sino de hacernos responsables de ocupar sus recursos. Así que no podemos dejar a un lado que la armadura de Dios de nuestra vida y entender que son los elementos que nos fortalecen espiritualmente. La fortaleza no es un superpoder que llega a nosotros, como lo dije, de una forma mística, o que nos da la capacidad de resistir todos los ataques del diablo solamente porque pensamos, ¿verdad?, que ahora que somos cristianos somos totalmente fuertes. No se trata de eso, sino de poder precisamente echar mano de la armadura de Dios. Por otro lado, si usted está consciente que su carne es débil, está empezando por buen camino. Porque lo mejor es reconocer nuestra debilidad. En Marcos 14:38 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué momento lo dijo Jesús? Cuando le pide a sus discípulos orar por él en Getsemaní. Un tiempo de angustia para el Señor, no porque él tenía duda en obedecer,
sino por todo lo que venía sobre él y sobre su cuerpo, ¿verdad? Todo el pecado que iba a ser puesto bajo sus hombros. De tal forma que Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta forma, voltea su rostro y él se siente totalmente, ¿verdad?, abandonado. Ahora, hermanos, si dependemos de nuestra humanidad, si usted depende de su humanidad solamente, seguramente va a caer. Seguramente va a caer. Fracasamos en el intento de contrarrestar las estratagemas de Satanás, porque Satanás utiliza estas acciones que son astutas y por demás diabólicas, ¿verdad? Ahora, no deben de ser desconocidas estas estratagemas para nosotros como creyentes. El creyente que se esfuerza por aprender las Escrituras y que se dice, y además aprende qué se dice de las estratagemas de Satanás, pues nos mantendrá alerta. Ahora vamos a ver algunas de estas estratagemas. La primera, hacer que el creyente desafíe la palabra de Dios. Satanás quiere que nosotros como creyentes desafiemos la palabra de Dios. Génesis capítulo número 3 nos habla acerca de la caída. Cómo se presenta la serpiente, ¿verdad?, delante de Eva, y puedo decir que también delante de Adán, puesto que también la traducción, ¿verdad?, que cada vez se amplía, pues no se amplía más, nos da un significado más exacto. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que Eva tomó del fruto y Adán estaba con ella. Podemos notar entonces que ahí precisamente, esta es una técnica que utiliza nuestro enemigo. El primer pecado humano fue un proceso de manipulación, hermanos. Adán y Eva estaban en una posición de inocencia, pero no eran ingenuos porque tenían un mandamiento: no tomar del fruto del árbol. ¿Tenía o no tenía este mandamiento? Lo tenían, habían sido advertidos por Dios mismo. Ellos habían recibido un solo mandamiento y una multitud de bendiciones. Solo una cosa se les estaba pidiendo y fallaron. Su obediencia habrá de ser probada en ese momento. Dios permitió esto pero el hombre falló. La técnica de manipulación que Satanás utilizó, todavía la utiliza. Todavía la utiliza. ¿Por qué, hermanos? Porque funciona. Sí, en realidad, funciona. Las primeras palabras registradas del diablo a través de la serpiente fueron así: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Lleva un trasfondo de manipulación. Esto, hermanos, con esas palabras, el diablo invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho. Y entonces Eva, ¿verdad?, empieza a cuestionar y empieza a pensar y a convencerse de que Dios era restrictivo, es decir, ¿por qué Dios nos prohibía tomar de este árbol? Si vamos a tener con acceso, ¿verdad?, a la sabiduría, al conocimiento e incluso a ser semejantes a Dios, según las palabras de Satanás. Ahora, hermanos, la situación es esta. En realidad, ¿verdad?, Eva, tomarlo, quería tener una comprensión diferente y saber, ¿verdad?, que podía tener una libertad que no le era permitida. El diablo quiere que cambiemos nuestras convicciones. Él habla con palabras que parecieran ser una sugerencia, cuando en realidad es una manipulación. A veces parece que nos está sugiriendo algo, ¿no? ¿Que no tranza? No avanza. Situaciones en las cuales, hermanos, nos llevan a tener nosotros errores en cuanto a obedecer a Dios. Por consiguiente, puede producir en el hombre un desapego para con Dios. Y por otro lado, cuando un creyente, y esto se debería quedar, ¿verdad?, como una frase en nuestra mente, cuando un creyente obedece a Dios, éste está permitiendo que la voluntad de Dios sea una realidad en su vida. Cuando un creyente obedece a Dios, este creyente estará viviendo bajo la voluntad de Dios.
Algunas iglesias actualmente están cediendo, hermanos, desafortunadamente, a ser consecuentes de las diferentes ideologías contrarias a las Escrituras. Es un ataque directo a la santidad de la iglesia y además produce un giro blasfemo de las enseñanzas en cuanto al pecado. El pensar, ¿verdad?, que estas ideologías que diariamente, hermanos, se introducen en nuestra sociedad y que Satanás está intentando que se introduzca en la mente de aquellos que formamos la iglesia, seamos permisivos en aspectos que son contrarios a la Biblia. Con argumentos que parecen ser, ¿verdad?, fuertes, como Dios ama a todas las personas y por lo tanto Dios también acepta el amor entre varones o entre dos mujeres. Ahora, hermanos, todo esto es contrario a la palabra de Dios. Otra verdad que podemos encontrar es que Satanás intenta engañarnos en cuanto a nuestra identidad y nuestra pertenencia o permanencia. Por identidad somos hechos hijos de Dios. Cuando el diablo intentó hacer caer a Jesús en las tentaciones que se le presentó ahí en Mateo capítulo número 4, comenzó sus tentaciones con estas palabras: si eres hijo de Dios, y entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de arriba del pináculo del templo, porque escrito está, ¿verdad? Empieza a citar escrituras: tu pie no tropezará con piedra alguna. Estas palabras, hermanos, si eres hijo de Dios, es una técnica que también Satanás utiliza y no ha cambiado. Tanto así que le puede decir, ¿verdad?, al oído: si tú eres un verdadero creyente, ¿por qué haces esto? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿aquí hay exclusividad? Claro que la hay. Frente a un mundo donde hay millones de personas, hay una exclusividad de parte de Dios: los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Esta división es crucial, porque solamente los que son sus hijos están bajo la gracia y han alcanzado vida eterna. Nosotros profesamos una fe basada en las verdades bíblicas, no en las experiencias. Y si nos olvidamos de esto, pondremos un énfasis exagerado precisamente en experiencias emocionales. Muchas veces nuestras emociones nos pueden hacer dudar sobre nuestra identidad en Cristo. Algunos creyentes pueden pasar por tristeza, incluso depresión, culpa, y quizás, ¿verdad?, algunos lleguen a sentirse no amados por Dios, en donde desafortunadamente alguien que ha sido creyente y ha profesado ser creyente por una situación de dolor emocional, la pérdida de un ser querido, dice: es que Dios no me ama porque me ha hecho pasar por esto. Llegan a sentirse no amados. Pero si es por causa del pecado no confesado, a veces incluso también llegan a dudar de su salvación. Y como creyentes somos blanco de Satanás y de sus maquinaciones. Ahora, Satanás desea afectar nuestras conciencias, hermanos. Él desea afectarnos de forma interna para que también nos apartemos de Dios. Y él intenta afectarnos de forma negativa cuando ve la oportunidad. E incluso puede utilizar a otros, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, etc. El creyente no está libre de críticas. Y algunas de ellas son las siguientes, hermanos. Quizás usted ha sido confrontado por alguien, ¿verdad?, que a lo mejor a él está molestando, o que a lo mejor usted tuvo un cierto error y llega con las palabras que dice: y eso que eres cristiano. Y esto que eres cristiano. Eso no ayuda. Eso no ayuda. En la restauración del creyente no ayuda que un pastor o una persona, ¿verdad?, llegue con palabras acusadoras, sino precisamente el llevarlos a confrontar su realidad espiritual. Y la realidad espiritual puede estar enfrascada en un núcleo de pecado en el cual las personas deben precisamente reconocer esa posición, siendo creyentes de que están precisamente fuera de la voluntad de Dios, en una desobediencia que les va a llevar
a una miseria más grande. Porque un creyente que está bajo un patrón pecaminoso, realmente podemos decir que está viviendo en una vida espiritual miserable. Ahora, hermanos, como creyentes, como dije, somos un blanco de Satanás. Puede ser otra frase también. ¿Alguna vez quizá le han dicho a ti o a usted, y eso te enseñan en el templo? Y eso te enseñan en el templo, sobre todo cuando usted está rodeado de una familia que no es creyente, ¿verdad? Y empieza a ver problemitas de que a lo mejor es esto. Bueno, la cosa es que no es lo que me enseñan en el templo. Eso yo lo había aprendido antes de venir al templo. La verdad es que solamente estamos empezando algunas cosas que no hemos podido dejar. La vida cristiana representa cambios significativos, pero se tienen que dar en base a la edificación y al aprendizaje correcto de las Escrituras y una aplicación objetiva de lo que Dios quiere, solamente en obediencia y sumisión a Dios. El trabajo ministerial de liderazgo va a crecer cuando una iglesia crezca. Va a ser mayor la responsabilidad y va a ser mayor las armas a las que hay que atender. Y si no aprendemos a soportarnos unos a otros en amor, algunos malos entendidos o malas actitudes pueden ser causa de estancamiento espiritual para algunos de nosotros. Cuando nos identificamos como hijos de Dios, es menester precisamente crecer y madurar en la fe, con un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tercera verdad, Satanás, y es otra estrategia de él, quiere desviarnos de las Escrituras. Satanás quiere desviarnos de las Escrituras. Efesios 4:14 dice así, vayamos a la palabra de Dios. Efesios 4:14. Dice así, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo precisamente está hablando aquí de la unidad del Espíritu y la necesidad de la unidad, la enseñanza, cómo Dios puso pastores, maestros, ¿verdad?, evangelistas, y empieza a dar precisamente un orden acerca de la iglesia. Ahora hay que entender esto, hermanos. Satanás es un gran imitador de Dios. Y cuando estamos hablando en Efesios capítulo número 6, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes celestiales. Satanás tiene orden también para poder atacar al creyente. Sus huestes están bajo su dominio y además actúan bajo una forma ordenada. Y Dios quiere que nosotros como iglesia también actuemos bajo un orden correcto en obediencia a Él. Los esquemas doctrinales, hermanos, de muchas denominaciones han cambiado de acuerdo a las tendencias culturales que van surgiendo. Aquí está hablando que no debemos ser niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Bien. Son los niños que de repente se enojan, están bien contentos, lloran y de repente ya se les olvidó, ¿verdad? Hacen que los papás se peleen y los papás continúan porque ya no son niños. Pero los niños así son fluctuantes. La exhortación de Pablo es que no seamos como niños, no seamos infantes, que no seamos de doble ánimo. Pero aquí está hablando de un aspecto de conocimiento y de edificación, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina. Y no podemos aprender todos los vientos doctrinales errados. No podemos aprender qué cree cada denominación de una forma profunda, porque no es nuestro propósito. Debemos aprender la sana doctrina de la cual nosotros nos vamos a afianzar y podemos presentar defensa delante de aquel, ¿verdad? Delante de todos aquellos que requieren ser guiados bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Si hemos de ser justos, algo que la palabra de Dios representa también es inmutabilidad. ¿Alguien sabe qué es inmutabilidad?
algo que no cambia, es un atributo de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su palabra también. Las doctrinas bíblicas, si usted quiere tomar este concepto, las doctrinas bíblicas, la sana doctrina, se alinea a la palabra y naturaleza de Dios. Ahí podemos nosotros cotejar cuáles doctrinas pueden estar erradas. Aquellas que no se alinean a la naturaleza y la palabra de Dios no son bíblicas. No es lo mismo que un creyente que cae en pecado a uno que se dice creyente y no acepta lo que es pecado. No es lo mismo. Porque un creyente puede decir, bueno, sí, yo sé que he pecado y necesito arrepentirme delante de Dios y necesito ir con Él delante del arrepentimiento. Es diferente aquel que piensa que es creyente, pongo esto entre comillas porque realmente solamente lo piensa, pero dice, lo que yo estoy viviendo no es pecado, lo que yo estoy viviendo no es malo. Dios no puede pensar que esto sea así. Isaías 5:20, hermanas, por favor. Isaías 5:20. ¿Lo tenemos, hermanas? Adelante. ¿Cómo dice? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa palabra, ¡ay!, es una sentencia. Es una sentencia, ¿verdad? Ahora, ¿habrá estas características en las personas? Que a lo malo dice, bueno. ¿Qué tipo de cuestiones o qué tipo de argumentos circulan en nuestra sociedad actualmente que la gente ha considerado como bueno, pero en realidad es malo? Pues todas ellas son pecaminosas. La homosexualidad, ¿verdad? Estos aspectos que se hablan de género, situaciones en donde se hablan, y como la frase que dije, que no tranza no avanza, eso no es bueno. Hermanos, la falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Repito, la falsa doctrina es cualquier idea o argumento que anula, contradice o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. No se puede aumentar, no se puede quitar. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las doctrinas. Ahora, hermanos, las falsas doctrinas no son nuevas. Desde el primer siglo, ¿verdad?, existen. Desde el primer siglo existen. Cristo viene, instituye, ¿verdad?, su iglesia, da doctrinas y después inspira a sus apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, pero empiezan a surgir falsas doctrinas. Y muchas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar estos errores. No lo busquen, solamente anoten si ustedes están anotando. Esta cita está en Gálatas 1, del 6 al 9. Dice así Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente, significa maldito. Vean las palabras de Pablo. Primero le hablo de que dice, no hay otro evangelio, sino que algunos piensan que puede haber otro evangelio. Y eso es lo que ha surgido cuando han surgido las sectas. Anuncian otro evangelio diferente a las Escrituras.
Pero también Pablo dice así, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto habla del interior de la iglesia. Los que perturban dentro de la iglesia y quieren pervertir el Evangelio. Hermanos, no estamos libres tampoco de que pudiese suceder esto. Y versículo 8 tiene algo bastante significativo e importante, porque Pablo ahí mismo se pone: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo enseñaba en el pasado de acuerdo a las escrituras, pero he cambiado esa forma de pensar y de razonar, y ahora estoy predicando un evangelio diferente, una doctrina diferente que contrarresta la primera que os enseñé, me pongo en la posición de anatema. Esto es interesante, hermanos, porque hay iglesias que comenzaron con sana doctrina y llegan a terminar mal, porque sus líderes cambian su percepción doctrinal. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que se protegiera de aquellos que estaban precisamente, podemos decir, en una venta de herejías, ¿verdad? Y confundiendo la grey. Si alguno nos enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nadie sabe, le dijo Pablo a Timoteo. Como seguidores de Cristo, hermanos, no tenemos excusas. No tenemos excusa para permanecer ignorantes de la teología bíblica, porque tenemos Biblia. Dígame, ¿quién no tiene Biblia en su casa? ¿De aquí quién no tiene Biblia en su casa? ¿Tenemos excusa para no leerla? No tenemos excusa para no leerla. Si queremos edificarnos, hermanos, y usted invierte en a veces situaciones que no son importantes, yo le invito a que invierta en Biblias de estudio, en Biblias de contenido escritural explicadas. Si surge alguna duda, pues pregúntale al pastor, se va a encargar de hacerlas más grandes, ¿verdad? Al fin y al cabo. Pero hermanos, tenemos que tener un interés genuino por aprender de las escrituras. Tenemos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Hay en la Biblia todo el consejo de Dios. Y este consejo está disponible para nosotros. La Biblia es inerrante, es santa y es completa. No necesitamos otra cosa. Mientras procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que utilizamos bien la palabra de verdad. Cuando hacemos esto, hermanos, tenemos menos probabilidades de ser engañados por Satanás, por charlatanes o por falsos profetas. Cuando conocemos la palabra de Dios, ya no somos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, hermanos, es importante señalar, ¿verdad? Es un error decir que la Iglesia Bautista tiene únicamente la verdad. Ese es un error. La Iglesia Bautista jamás ha defendido esa posición. Jamás. Porque la gracia puede alcanzar incluso a algunos, o a algunas, vamos a decirlo así, movimientos, ¿cómo se puede decir?, denominacionales, que tienen ciertas diferencias con nosotros. No son diferencias, ¿verdad?, columnares, no son diferencias en el aspecto de la salvación con la iglesia, sino quizás algunos son aspectos con algunas interpretaciones acerca de la escatología o algunos aspectos, ¿verdad?, un poco, vamos a decir, diferentes que no afectan la salvación por gracia. No es lo mismo, hermanos, la diferencia entre falsa doctrina y desacuerdos. No es lo mismo. Última verdad. La estrategia de Satanás. Satanás quiere que tengamos una actitud apática hacia la iglesia. Satanás quiere que tengamos una actitud apática hacia la iglesia. Esto, hermanos, es siniestro. Es siniestro. Satanás es muy hábil para engañar, producir una actitud meramente religiosa, a veces siguiendo patrones externos solamente,
Y estos patrones solamente cumplen expectativas personales. Porque podemos decir, bueno, ya cumplí yendo a la iglesia. Ya cumplí, porque ya ahora era hora de la comida y no tiene otro tiempo devocional, exigente, en el cual le permita orar unos por otros. Estamos hablando en Efesios capítulo número 6 y está diciendo que debemos orar unos por los otros. Esto, hermanos, es autoengañarse. Quiero que sepan que muchos no maduran en sus convicciones y valores cristianos si hay pensamientos como los siguientes en su mente: no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. La iglesia está llena de hipócritas. Cuando una iglesia no me gusta, me voy a otra. De veras que hay cristianos que conocen todas las iglesias y todas las denominaciones, hermanos. En serio, de verdad. O cuando piensan, el matrimonio ya pasó de moda. O mi novio, que no es creyente, respeta mi religión. Querido hermano, hay que tener cuidado cuando Satanás nos ofrece algo distinto a lo que él dice. La apatía es la asesina del interés. Es el veneno de la perseverancia. Es un sentimiento de aburrimiento ante las cosas espirituales y que quizás antes nos emocionaban. El pueblo de Israel en muchas ocasiones manifestó apatía. La frase es muy continua en el Antiguo Testamento: y se olvidaron de Dios. Y se olvidaron de Jehová. Y menospreciaron al Señor. Esto muestra cuál era su actitud. También hay otra que aparece en el libro de los Jueces. Dice así: cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Denota que tú eres quien desea poner tus propias reglas. Y en cuanto a cómo vivir, pareciera, cuando hay apatía, que tú tienes como hombre o como mujer la facultad de poner las condiciones a Dios. Para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo deben permanecer vestidos con la armadura de Dios, y lo estaremos estudiando. Debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño. Y cuando nos demos cuenta de que hemos sido atrapados por las artimañas del diablo, porque podemos llegar a caer, debemos arrepentirnos rápidamente y encontrar ayuda espiritual en la iglesia. Vamos a terminar leyendo el Salmo 37 del 23 al 24. Salmo 37. ¿Tenemos? Pues de pie, hermanos. $37, 23 y 24. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el Señor sostiene nuestra mano, y cuando nosotros nos dejamos guiar por Él y que nuestros pasos vayan en dirección a Él, las artimañas del diablo no podrán dañarnos. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que el poder del Evangelio, Señor, es ilimitado, porque Padre Santo representa salvación para el judío y para el gentil. Te damos muchas gracias, Padre, porque en esa salvación tú, mi Dios, nos permites también vivir y contar con los elementos necesarios para vivir una vida correcta, Señor, delante de ti. El poder agradarte es nuestro anhelo y nuestro deseo. Si habremos de tener, Señor, alguna situación en nuestra vida que nos esté limitando, obstaculizando, que Padre Santo nos esté deteniendo, Señor, en un desarrollo espiritual más amplio, ayúdanos a reconocerlo. Es tu palabra, Señor, quien va a actuar. El expositor solamente es un instrumento.
pero tu Espíritu, Señor, actuará de la forma divina. Y a tu Espíritu, Señor, no se le puede engañar. Nos darás la oportunidad para que de forma consciente y voluntaria regresemos, Señor, a tener un compromiso más correcto, más sabio y de edificación. O utilizarás la disciplina, Señor, si a ti te place, tú tienes todo el derecho. E incluso como tu palabra, Señor, en algunos momentos también lo dice y es una gran verdad. Mi Dios, quizás llamarás a tu presencia a aquellos, Señor, que, Padre bendito, han perdido el despropósito, Padre bendito, ya no han sido de utilidad. Sé que, Padre, estar en tu presencia no es la única, Señor, Padre Santo, regla. También, Señor, tú llamas a aquellos que han trabajado y que han sido arduos y perseverantes, de los cuales, Padre bendito, Señor, han mostrado fe y han sido trascendentes. Ayúdanos a ser, Señor, dentro de este grupo. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en este día y llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. Y Padre Santo, que no nos olvidemos de escudriñar tu palabra día a día y de orar unos por otros en cada momento. Y toda la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.